El vaquero perdido pasó una noche en casa de 3 viudas apaches. El sol caía lentamente sobre el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y rojizos, mientras el cowboy avanzaba con paz. El desierto parecía interminable, y el silencio era tan profundo que incluso el sonido de las pezuñas de su caballo se sentía extraño, como si no perteneciera a ningún lugar. Había salido de un pequeño pueblo días atrás con la intención de encontrar trabajo en otro territorio, pero una tormenta inesperada lo había desviado de su ruta. El viento había soplado con fuerza la noche anterior, levantando arena y borrando los rastros del camino. Cuando el amanecer llegó, miró alrededor y solo vio colinas secas, arbustos bajos y el cielo abierto. Su caballo, un animal fuerte pero ya cansado, Daniel sabía que necesitaban encontrar agua y refugio pronto. No era la primera vez que enfrentaba situaciones difíciles. Había vivido años como cowboy, moviendo ganado, trabajando en ranchos y atravesando lugares donde la ley era solo una palabra distante. Sin embargo, esta vez era diferente. No tenía un destino claro ni un plan. Solo avanzaba esperando encontrar algo que le permitiera continuar. Mientras el sol descendía, divisó algo a lo lejos. Al principio pensó que era una ilusión causada por el calor, pero al acercarse vio una pequeña construcción cerca de un arroyo seco. No parecía un pueblo ni un rancho grande, era más bien una casa sencilla, rodeada de algunas estructuras pequeñas y cercas, pajas. Daniel dudó antes de acercarse. Sabía que entrar en territorio desconocido podía ser peligroso. En esas tierras vivían diferentes comunidades, y no todos recibían a los extraños con amabilidad. Aún así, la necesidad era más fuerte que el miedo. Si no encontraba agua y descanso, él y su caballo no llegarían lejos. Se detuvo a cierta distancia y levantó una mano en señal de respeto antes de avanzar más. Había aprendido que mostrar paciencia y calma era la mejor manera de evitar malentendidos. Desde la puerta de la casa una mujer salió lentamente. Su postura era firme y sus ojos observaban cada movimiento del cowboy. Poco después, otras 2 mujeres aparecieron detrás de ella. Daniel notó que vestían ropas tradicionales apaches. Sus expresiones eran serias pero no hostiles. El aire se llenó de un silencio pesado mientras se evaluaban mutuamente. Daniel desmontó con cuidado, manteniendo las manos visibles para demostrar que no buscaba problemas. «Buenas tardes», dijo. «Estoy perdido y necesito agua para mí y mi caballo. No busco causar problemas». Las mujeres no respondieron de inmediato. Se miraron entre ellas como si hablaran sin palabras. Finalmente la primera mujer dio un paso adelante. Sus ojos reflejaban experiencia y prudencia. «Este lugar está lejos de los caminos», respondió ella con calma. «Los extraños rara vez llegan aquí por accidente». Daniel asintió lentamente. «La tormenta me hizo perder el rumbo», explicó. «Solo necesito descansar un poco y seguiré mi camino». El silencio volvió por unos segundos. El viento movía suavemente el polvo alrededor de sus pies. Finalmente, una de las mujeres se acercó al caballo y observó. El animal estaba claramente agotado. La mujer asintió levemente y dijo algo en voz baja a las otras. Luego, la primera mujer señaló hacia un recipiente con agua cerca de la casa. «Puedes darle agua», dijo, «pero mantente tranquilo». Daniel agradeció con una leve inclinación de cabeza. Llevó a su caballo hasta el agua, dejando que bebiera lentamente. Mientras tanto, sentía las miradas de las 3 mujeres sobre él. No era una vigilancia agresiva, sino más bien una observación cuidadosa. El ambiente estaba lleno de cautela. Daniel sabía que la confianza no se ganaba rápido, especialmente en tierras donde las experiencias pasadas habían enseñado a desconfiar de los extraños. Después de que el caballo bebiera, una de las mujeres le ofreció una pequeña cantimplora. Daniel bebió con gratitud, sintiendo cómo el agua fría le devolvía algo de energía. La casa era sencilla, construida alrededor había señales de trabajo constante, herramientas apoyadas contra la pared, pequeños cultivos protegidos por cercas bajas y un fuego preparado para cocinar. Era evidente que quienes vivían allí habían creado su propio mundo lejos de la agitación del exterior. La primera mujer habló nuevamente. «Somos 3», dijo. «Vivimos aquí solas desde hace años». No dio más detalles, y Daniel entendió que no era momento para preguntas personales. Solo asintió. «Gracias por ayudarme», respondió. «Lo recordaré». El sol terminó de ocultarse, y el cielo se volvió azul oscuro. Las estrellas comenzaron a aparecer una por una. Una de las mujeres encendió una lámpara cerca de la entrada.
y la luz cálida creó una sensación inesperada de hogar. Daniel permanecía de pie esperando instrucciones. No quería asumir nada ni cruzar límites. Finalmente la mujer principal habló de nuevo. «Puedes quedarte esta noche», dijo, «pero al amanecer seguirás tu camino». Daniel sintió un alivio profundo. «Eso es más de lo que esperaba. Gracias». Le indicaron un lugar cerca del fuego donde podía sentarse. Mientras las mujeres preparaban una comida sencilla, el ambiente comenzó a cambiar lentamente. La tensión inicial se suavizó, aunque la cautela seguía presente. El cowboy observaba en silencio. El cowboy notaba cómo las tres trabajaban con coordinación, sin necesidad de muchas palabras. Había una fuerza tranquila en ellas, una mezcla de resiliencia y calma que le resultaba nueva. Mientras la noche avanzaba, Daniel comenzó a sentir algo que hacía tiempo no experimentaba, una sensación de pausa. No era solo descanso físico, sino una calma interior que contrastaba con su vida habitual en el camino. Aún así, sabía que debía mantenerse respetuoso y atento. Era un invitado en un lugar que no le pertenecía. La noche apenas comenzaba y Daniel intuía que esa experiencia podría cambiar algo dentro de él, aunque todavía no sabía qué sería. La noche avanzaba lentamente mientras el fuego crepitaba con un sonido suave que rompía el silencio del desierto. Daniel permanecía sentado cerca de las llamas, tratando de no parecer intrusivo. Observaba cómo las tres mujeres se movían con naturalidad dentro de su espacio, cada una cumpliendo tareas diferentes sin necesidad de hablar mucho entre ellas. Había una armonía tranquila en sus movimientos, como si cada gesto fuera parte de una rutina que habían repetido durante años. Una de ellas colocó un recipiente sobre el fuego, mientras otra traía pan sencillo y algunas verduras que habían cultivado cerca de la casa. La tercera se sentó frente a Daniel, sin perder la atención en él, pero ya sin la tensión inicial que había marcado su llegada. El cowboy se dio cuenta de que el ambiente estaba cambiando poco a poco. Al principio había sentido que cada respiración era observada, pero ahora comenzaba a percibir algo diferente. No era confianza completa, pero sí una curiosidad silenciosa. «Has viajado mucho», dijo a la mujer que estaba sentada frente a él, rompiendo el silencio. Daniel asintió lentamente. «Lo suficiente para aprender a no dar nada por seguro», respondió con voz calmada. Ella lo observó unos segundos más como intentando leer algo más allá de sus palabras. «Los caminos cambian a las personas», añadió ella. Daniel no respondió de inmediato. Miró el fuego y pensó en todas las ciudades pequeñas, ranchos y campamentos por los que había pasado. Había visto alegría, pero también mucha soledad. «Sí», dijo finalmente. «A veces te enseñan cosas que no esperabas aprender». La conversación era sencilla, pero cada frase parecía tener un peso especial. Las otras dos mujeres se unieron lentamente, sentándose también cerca del fuego. El ambiente comenzó a sentirse menos como un encuentro entre desconocidos y más como una pausa compartida entre viajeros. La comida estuvo lista poco después. Le ofrecieron un plato sencillo y Daniel lo aceptó con gratitud. Segunda a primera. Mientras comían, el silencio no se sentía incómodo. Era un silencio lleno de respeto, donde cada persona parecía escuchar más allá del... El cowboy notó detalles que antes no había visto. Las manos de las mujeres mostraban señales de trabajo constante. La casa tenía reparaciones hechas con cuidado, y cada objeto parecía tener un propósito claro. Era evidente que habían construido su vida con esfuerzo y cooperación. Después de un tiempo, una de las mujeres habló sobre la tierra que rodeaba la casa. Explicó cómo habían aprendido a cultivar incluso en condiciones difíciles, aprovechando cada pequeña oportunidad que ofrecía el clima. Daniel escuchaba con atención. Para él la vida siempre había sido movimiento, pero allí veía algo diferente, estabilidad creada a través de la perseverancia. ¿No tiene miedo de vivir tan lejos de todo?, preguntó con respeto. La mujer sonrió levemente. El miedo existe en todas partes. Aquí al menos conocemos el viento, las montañas y el silencio. Sus palabras hicieron que Daniel reflexionara. Había pasado años buscando algo que no sabía definir, y quizás por eso nunca se quedaba en un lugar demasiado tiempo. La conversación continuó con historias pequeñas, recuerdos simples y observaciones sobre la vida en el desierto. Ninguno hablaba demasiado de su pasado, pero cada frase dejaba pistas sobre las experiencias que habían vivido. Daniel comenzó a sentir que estaba aprendiendo algo sin darse cuenta. Las mujeres no hablaban con prisa ni intentaban impresionar, solo compartían lo necesario como si confiar fuera un proceso lento que debía crecer naturalmente. En un momento una de ellas preguntó. Daniel dudó antes de responder.
Porque es lo que sé hacer, dijo finalmente. A veces el camino parece más fácil que quedarse. Las mujeres intercambiaron miradas breves. No juzgaban sus palabras, pero parecía que entendían algo más profundo detrás de ellas. El viento nocturno comenzó a soplar con más fuerza, haciendo que las llamas del fuego se movieran. El cielo estaba lleno de estrellas, brillando con una claridad que solo el desierto podía ofrecer. Daniel se dio cuenta de que hacía tiempo no miraba el cielo con tanta calma. Normalmente sus noches estaban llenas de cansancio o preocupación por el siguiente destino. Pero allí, por primera vez en mucho tiempo, podía simplemente estar presente. Una de las mujeres comenzó a contar una historia sobre cómo habían llegado a vivir juntas. No dio muchos detalles, pero explicó que habían decidido apoyarse mutuamente después de perder a sus familias. La casa se había convertido en un refugio construido con paciencia y esfuerzo compartido. Daniel escuchaba sin interrumpir. Sentía un respeto profundo por la fuerza tranquila que mostraban. El tiempo pasó casi sin que se dieran cuenta. Las conversaciones se mezclaban con momentos de silencio cómodo, donde el sonido del fuego y el viento eran suficientes. En cierto momento aún existía prudencia, pero ahora había algo más cercano a la aceptación. Una de las mujeres le ofreció una manta sencilla, pero «La noche será fría», dijo. Daniel la tomó con gratitud. «Gracias». Se acomodó cerca del fuego, sintiendo cómo el calor lo envolvía lentamente. Mientras las mujeres continuaban hablando entre ellas en voz baja, él reflexionaba sobre lo extraño que era encontrar un momento de calma en medio de un viaje incierto. La noche avanzaba y el cansancio comenzaba a pesar sobre él. Sin embargo, su mente estaba despierta, llena de pensamientos nuevos. Se preguntaba cómo sería vivir en un lugar así, lejos del ruido de los caminos y las decisiones rápidas. Pensaba en la forma en que las tres mujeres habían construido algo sólido sin depender de nadie más. El cowboy empezó a darse cuenta de que aquella experiencia estaba cambiando su manera de ver las cosas. No era solo un refugio temporal. Era un encuentro que lo obligaba a mirar su propia vida desde otra perspectiva. El fuego continuaba ardiendo suavemente y las estrellas brillaban sobre ellos como testigos silenciosos. Daniel cerró los ojos por un momento, escuchando el viento y las voces suaves que se mezclaban con la noche. Aunque sabía que solo estaría allí hasta el amanecer, una parte de él deseaba que el tiempo se moviera más lento. Porque por primera vez en mucho tiempo, no sentía la necesidad de seguir adelante de inmediato. La confianza aún estaba creciendo, paso a paso, como una semilla que necesita tiempo para abrirse. Y mientras la noche avanzaba hacia su punto más profundo, Daniel comprendía que esa pausa en su camino tenía un significado que aún no alcanzaba a entender completamente. Sin saberlo, aquella noche estaba comenzando a transformar algo dentro de él, algo que había permanecido dormido durante años de viajes y silencios. La noche había avanzado y el fuego seguía iluminando suavemente el espacio frente a la casa. Daniel se encontraba sentado con la manta sobre los hombros, escuchando el sonido constante del viento que recorría el desierto. Las conversaciones habían disminuido poco a poco, y ahora predominaba un silencio tranquilo que no se sentía incómodo. Las tres mujeres continuaban atentas a su entorno. Aunque el ambiente era más relajado que antes, Daniel notó que ninguna bajaba completa. Sus miradas ocasionales hacia la oscuridad demostraban que vivir en un lugar aislado había desarrollado en ellas una vigilancia natural. Daniel estaba acostumbrado a notar pequeños cambios en el ambiente. Era una habilidad que había aprendido durante años de viajes, donde prestar atención podía marcar la diferencia entre un día tranquilo y un problema inesperado. Por eso, cuando escuchó un sonido distante, apenas perceptible, levantó la cabeza lentamente. No dijo nada de inmediato. Escuchó otra vez. El viento podía crear ilusiones sonoras, pero aquello parecía diferente. Un ritmo irregular, como pasos o movimiento entre los arbustos. Una de las mujeres también giró la cabeza en la misma dirección. Sus miradas se cruzaron por un instante, confirmando que ambos habían notado. ¿Escuchaste eso?, preguntó ella en voz baja. Daniel asintió. Sí. No estoy seguro de qué es, pero no es el viento. Las otras dos mujeres se levantaron con calma, sin mostrar señales de pánico. Era evidente que estaban acostumbradas a reaccionar con serenidad. Una de ellas apagó parcialmente el fuego para reducir la luz visible. El cambio en el ambiente fue inmediato. La calma relajada de minutos antes se transformó en atención silenciosa. Daniel se levantó despacio, intentando no parecer que tomaba el control del lugar. Sabía que estaba en territorio ajeno y, sin embargo, también entendía que podía ayudar. «Puedo revisar desde un punto más alto», sugirió con voz tranquila.
solo para ver si alguien se acerca. La mujer principal lo observó unos segundos antes de responder. No te alejes demasiado. Daniel asintió y caminó lentamente hacia una pequeña elevación cercana. Sus pasos eran cuidadosos para no levantar polvo innecesario. Desde allí intentó observar la oscuridad. La luz de las estrellas ayudaba apenas a distinguir formas lejanas. Al principio no vio nada claro, pero luego percibió movimiento. Sombras desplazándose lentamente, demasiado coordinadas para hacer. Regresó hacia la casa con calma. Hay personas, dijo en voz baja. No puedo ver cuántas exactamente, pero parecen moverse juntos. Las mujeres intercambiaron miradas breves. No mostraban miedo, pero sí concentración. No queremos problemas, dijo una de ellas. Yo tampoco, respondió Daniel. Comenzaron a prepararse de manera silenciosa. No era una preparación agresiva, sino estratégica. Movieron algunos objetos, apagaron más la luz y se posicionaron en lugares donde podían observar sin ser vistos fácilmente. Daniel se dio cuenta de que las mujeres conocían bien el terreno. Cada movimiento estaba pensado para aprovechar la oscuridad y Él decidió seguir su ejemplo, manteniéndose atento y sin hacer ruido. El tiempo pareció moverse más lento. Cada sonido del viento se sentía más fuerte, cada sombra parecía cobrar vida. Finalmente las figuras se acercaron lo suficiente como para distinguirlas mejor. Eran varios hombres caminando con cautela. No parecían viajeros perdidos. Sus movimientos sugerían que buscaban algo. Daniel sintió una tensión interna, pero mantuvo la calma. Sabía que actuar con impulsividad podía empeorar las cosas. Uno de los hombres habló en voz alta llamando hacia la casa. ¿Hay alguien ahí? Nadie respondió de inmediato. Las mujeres esperaron observando. El hombre repitió la llamada, esta vez con un tono más insistente. Daniel miró a la mujer principal esperando su decisión. Ella dio un paso adelante, manteniéndose parcialmente en la sombra. Este es un hogar privado, dijo con voz firme. ¿Qué buscan? Hubo un breve silencio antes de que el hombre respondiera. Solo estamos pasando. Buscamos agua. Daniel notó que las respuestas eran cuidadosas, como si ambas partes midieran cada palabra. La mujer respondió, no tenemos mucho para compartir. Los hombres parecieron discutir entre ellos en voz baja. La tensión aumentó ligeramente, aunque no había señales claras de conflicto. Daniel permanecía atento, listo para ayudar si era necesario. Después de unos minutos los hombres decidieron continuar su camino. Sus pasos se alejaron lentamente hasta desaparecer en la oscuridad. El silencio volvió poco a poco. Las mujeres esperaron varios minutos más antes de relajarse ligeramente. Una de ellas dejó escapar un suspiro suave. No todos los encuentros terminan así, dijo. Daniel asintió. A veces, la calma es la mejor defensa. ¡Ay! Volvieron a encender el fuego con cuidado, recuperando la luz cálida que había acompañado la noche antes de la interrupción. El ambiente cambió nuevamente, pero ahora había algo diferente. La experiencia compartida había creado una conexión más fuerte entre ellos. Las mujeres comenzaron a hablar con más naturalidad. Daniel también se sentía más integrado, como si ya no fuera solo un extraño de paso. Hablaron sobre cómo la vida en el desierto requería paciencia y observación constante. Cada día traía desafíos distintos, y aprender a adaptarse era esencial. Daniel compartió algunas historias de sus viajes, evitando detalles innecesarios pero mostrando partes de su vida que rara vez contaba. Las mujeres escuchaban con atención, a veces sonriendo ante ciertos recuerdos. La tensión inicial se transformó en una sensación de respeto mutuo. Habían enfrentado un momento incierto juntos y habían salido adelante sin problemas. La noche continuó avanzando y el fuego volvió a ser el centro de la reunión. Daniel comenzó a sentir que algo dentro de él estaba cambiando nuevamente. No era solo el alivio de haber superado una situación tensa, sino la sensación de pertenecer, aunque fuera temporalmente, a un lugar. Mientras las estrellas brillaban sobre ellos, el cowboy comprendió que la confianza no se construye con grandes gestos, sino con pequeños momentos compartidos. Y aunque sabía que su viaje continuaría al amanecer, esa noche parecía extenderse como una pausa necesaria en su vida. Una pausa que le permitía ver el mundo desde una perspectiva diferente. El fuego volvió a arder con una llama tranquila después de que las figuras se alejaron en la oscuridad. El ambiente cambió poco a poco, como si el desierto mismo estuviera soltando la tensión que había llenado el aire momentos antes.
Daniel permanecía sentado cerca de las llamas, observando cómo las sombras se movían suavemente sobre las paredes de la casa. Las tres mujeres también regresaron a sus lugares alrededor del fuego, aunque su postura seguía mostrando atención. No era miedo, sino una costumbre nacida de años viviendo lejos de todo. Para ellas cada noche podía traer algo inesperado y la calma siempre iba acompañada de vigilancia. Durante unos minutos nadie habló y solo se escuchaba el sonido del viento y el crujir de la leña. Daniel sentía que algo había cambiado entre ellos. Ya no era simplemente un visitante perdido. Ahora compartían una experiencia que había creado una conexión silenciosa. Una de las mujeres rompió el silencio. «Notaste el movimiento antes que nosotras», dijo con una leve sonrisa. «Eso ayudó». Daniel negó suavemente con la cabeza. Solo tuve suerte. Respondió. Ustedes conocían mejor el terreno. La mujer principal observó el fuego antes de hablar. La suerte también es saber mirar y escuchar. Sus palabras no parecían un elogio directo, sino una observación tranquila. Daniel sintió un respeto creciente hacia ellas. Había visto muchas formas de fortaleza durante sus viajes, pero la suya era diferente, silenciosa, constante, sin necesidad de demostrar nada. El ambiente comenzó a relajarse nuevamente. Una de las mujeres agregó más leña al fuego y la luz cálida iluminó sus rostros con suavidad. Daniel notó que ahora lo miraban con menos. La prudencia seguía ahí, pero había algo más cercano a la confianza. ¿Siempre viajas solo?, preguntó otra de ellas. Daniel dudó unos segundos antes de responder. Casi siempre, dijo finalmente. Es más fácil no depender de nadie. La mujer inclinó ligeramente la cabeza, como si reflexionara sobre esa idea. A veces es más difícil, respondió con calma. La soledad también pesa. Daniel no respondió de inmediato. Sabía que tenía razón, aunque nunca lo había admitido en voz alta. Miró el fuego, recordando noches similares en otros lugares, donde la compañía había sido breve y el camino siempre continuaba. Tal vez, dijo al final, pero el camino se volvió costumbre. Las mujeres intercambiaron miradas breves. Parecía que entendían más de lo que él decía. La conversación comenzó a fluir con mayor naturalidad. Hablaron sobre el desierto, sobre las estaciones y cómo cada cambio del clima traía desafíos diferentes. Daniel escuchaba con atención las historias sobre cómo habían aprendido a leer las señales del viento, cómo encontraban agua incluso cuando parecía imposible, y cómo habían transformado un lugar aislado en un hogar. Una de ellas contó cómo al principio había sido difícil vivir allí, pero con el tiempo aprendieron a confiar en su propia fuerza. Daniel notó que no hablaban desde el orgullo, sino desde la experiencia. Mientras escuchaba, comenzó a pensar en su propia vida. Siempre había visto el movimiento como libertad, pero ahora se preguntaba si también había sido una forma de evitar quedarse en un lugar. El silencio regresó por unos momentos, pero esta vez era un silencio cómodo. La mujer principal miró hacia el cielo lleno de estrellas. Cada persona busca algo, dijo. Algunas lo encuentran en el camino, otras en quedarse. Daniel siguió su mirada hacia las estrellas. Anibel siguió su mirada hacia las estrellas. Había pasado muchas noches bajo el mismo cielo, pero nunca había pensado en esas palabras de esa manera. ¿Y ustedes? Preguntó con cuidado. ¿Encontraron lo que buscaban aquí? Las tres se miraron antes de que una respondiera. Encontramos paz, dijo. No perfecta, pero suficiente. Daniel asintió lentamente. La idea de una paz imperfecta le parecía realista. Nadie que hubiera vivido mucho tiempo esperaba algo completamente sin dificultad. El viento sopló más fuerte, haciendo que las llamas se inclinaran. Daniel ajustó la manta sobre sus hombros. El cansancio empezaba a sentirse más fuerte, pero su mente estaba despierta. Las mujeres comenzaron a contar pequeñas historias de momentos cotidianos. Cómo habían reconstruido una cerca después de una tormenta, cómo cuidaban sus cultivos y cómo compartían las tareas para que ninguna cargara demasiado peso. Cada historia parecía simple, pero juntas formaban una imagen de resistencia y cooperación. Daniel se dio cuenta de que esas historias tenían algo que él había perdido durante sus viajes: continuidad. Él vivía de momentos breves, mientras ellas habían construido algo que crecía con el tiempo. El camino te cambia, dijo él, pero quedarse también debe hacerlo. La mujer principal sonrió levemente. Cambia de otra manera. La conversación siguió moviéndose entre reflexiones y recuerdos.
Poco a poco, Daniel empezó a hablar más sobre su pasado. No entró en detalles dolorosos, pero compartió cómo había comenzado a viajar y cómo cada trabajo lo llevaba más lejos del lugar anterior. Las mujeres escuchaban sin interrumpir, mostrando un respeto silencioso que lo hacía sentirse cómodo. La noche avanzaba y las estrellas brillaban con intensidad, como si estuvieran más cerca. Daniel sintió una calma que hacía mucho tiempo no era solo el descanso físico, sino una sensación interna de pausa. Una de las mujeres se levantó para traer más té caliente. Se lo ofreció con una sonrisa tranquila. Para mantener el calor, dijo. Daniel aceptó y agradeció con un gesto. El tiempo parecía detenerse alrededor del fuego. Las palabras fluían sin prisa y cada momento se sentía importante, sin necesidad de ser extraordinario. En cierto momento, Daniel se dio cuenta de que ya no pensaba en su próximo destino. Por primera vez en mucho tiempo estaba completamente presente en el momento. Las mujeres también parecían más abiertas, hablaban con naturalidad, compartiendo risas suaves en algunos momentos. El cowboy comprendió que la confianza se había formado lentamente, como un puente construido paso a paso. No había ocurrido de repente sino a través de pequeñas acciones y conversaciones sinceras. El fuego comenzó a disminuir y el cansancio finalmente alcanzó a Daniel. Apoyó la espalda contra una pared cercana y cerró los ojos por unos segundos. Escuchándole, antes de quedarse dormido, pensó en cómo una sola noche podía cambiar la forma en que una persona veía su propia vida. Tal vez no cambiaría su destino inmediato, pero sí algo dentro de él. El desierto permanecía silencioso. Las estrellas vigilaban desde lo alto y el fuego seguía ardiendo lentamente, como un recordatorio de que incluso en los lugares más aislados, la conexión humana podía encender una luz inesperada. El fuego se había reducido a brasas suaves cuando el cielo comenzó a cambiar lentamente de color. Daniel abrió los ojos al sentir el aire frío de la madrugada. Durante unos segundos no recordó dónde estaba, pero luego vio las sombras familiares de la casa y el paisaje del desierto que se extendía más allá. La noche había pasado más rápido de lo que esperaba. Las tres mujeres ya estaban despiertas. Una preparaba agua caliente, otra revisaba algunas herramientas cerca de la pared, y la tercera observaba el horizonte como si buscara señales del día que comenzaba. Todo parecía tranquilo, y el silencio de la mañana tenía una calma distinta a la de la noche. Daniel se incorporó lentamente, estirando los músculos que aún sentían el cansancio del viaje. El descanso había sido breve pero suficiente para devolverle algo de energía. Observó el cielo mientras los primeros tonos dorados aparecían entre las montañas lejanas. «¿Dormiste bien?», dijo una de las mujeres con voz suave. «Sí», respondió él. «Gracias por permitirme quedarme». Ella asintió, sin añadir más palabras. El respeto silencioso seguía siendo parte importante del ambiente. El cowboy caminó hacia su caballo para revisarlo. El animal parecía más tranquilo después de haber bebido agua y descansado. Daniel pasó la mano por su cuello con cuidado, sintiendo un alivio al ver que había recuperado algo de fuerza. Mientras tanto, las mujeres continuaban con sus tareas matutinas. El movimiento era natural y coordinado, como si cada acción estuviera conectada con la siguiente. Daniel observaba con atención, el aroma del té caliente llenó el aire. Una de ellas le ofreció una taza, y él la aceptó con gratitud. El calor le recorrió el cuerpo y lo hizo sentir más despierto. «El día será claro», dijo la mujer principal mirando el cielo. Daniel también observó las nubes dispersas. «Eso ayudará a encontrar el camino», respondió. Hubo un breve silencio después de esas palabras. Ambos sabían que su partida estaba cerca. Aunque nadie lo mencionaba directamente, el momento se acercaba. Se sentaron cerca del fuego apagado, ahora convertido en seco. La luz del amanecer iluminaba el paisaje con suavidad, mostrando detalles que la oscuridad había ocultado. Daniel comenzó a notar pequeños aspectos del lugar que no había visto antes. Las marcas en el suelo que indicaban años de trabajo, las plantas cuidadas con atención y las herramientas organizadas con precisión. Era un hogar construido con paciencia y dedicación. «Este lugar tiene mucha historia», dijo él con respeto. La mujer asintió lentamente. «Cada día deja una marca». Uma. Daniel pensó en sus propios días, en los caminos recorridos y las decisiones tomadas. Su vida estaba llena de momentos, pero pocos habían dejado. Después de terminar el té, se levantó para preparar sus cosas. No tenía mucho equipaje, solo lo esencial. Mientras ajustaba la montura de su caballo, sentía una emoción extraña que no esperaba. No era tristeza,
pero sí una sensación de las mujeres se acercaron poco a poco. El ambiente era tranquilo, sin dramatismo, pero cargado de significado. «Gracias por tu ayuda anoche», dijo una de ellas. «Gracias por confiar en mí», respondió Daniel. La mujer principal lo miró con calma. «No todos los viajeros dejan una buena impresión. ¿Tú lo hiciste?» Daniel inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto. Sus palabras tenían peso, y él lo sabía. Durante unos minutos hablaron sobre el camino que debía tomar para encontrar la ruta. Le explicaron dónde girar, qué señales observar y cómo evitar zonas difíciles. Daniel escuchaba con atención, agradeciendo cada... Cuando todo estuvo listo, el silencio volvió. El momento de partir había llegado. Daniel tomó las riendas de su caballo, pero antes de subir miró alrededor una última vez. El lugar que había sido un signo. «No olvidaré esta noche», dijo con sinceridad. Las mujeres asintieron, y una de ellas respondió. «Los caminos siempre vuelven a cruzarse cuando menos se espera». Daniel sonrió levemente ante esas palabras. No sabía si volvería algún día, pero la idea de esa posibilidad le resultaba reconfortante. Subió al caballo con un movimiento suave. El animal parecía listo para avanzar nuevamente. El sol comenzó a elevarse lentamente, iluminando el desierto con una luz cálida. Daniel dio un último vistazo hacia la casa y las tres figuras que permanecían de pie, observándolo en silencio. Levantó una mano en señal de despedida y comenzó a avanzar. El sonido de las pezuñas rompía la quietud de la mañana mientras se alejaba. A medida que la distancia aumentaba, el lugar se volvía más pequeño hasta mezclarse con el paisaje. Mientras cabalgaba, Daniel pensaba en todo lo que había ocurrido durante la noche. Había llegado cansado y perdido, esperando solo un poco de agua y descanso. Sin embargo, se marchaba con algo más valioso. Comprendió que el camino no siempre se trataba de avanzar sin detenerse. A veces, las pausas inesperadas eran las que enseñaban más. Recordó las conversaciones alrededor del fuego, la calma de las mujeres y la forma en que habían construido su hogar con paciencia. Pensó en cómo cada uno encuentra su propio equilibrio entre movimiento y permanencia. El viento soplaba suavemente guiándolo hacia el horizonte. Aunque el desierto seguía siendo amplio y silencioso, ya no se sentía igual. Algo dentro de él había cambiado. No sabía cuánto duraría esa sensación, pero sabía que era real. Mientras el sol subía más alto, Daniel continuó su viaje con una nueva claridad. El camino seguía siendo incierto, pero ahora llevaba consigo la memoria de una noche que le había recordado el valor de la conexión humana, del respeto y de la calma. Y aunque el paisaje se extendía infinito frente a él, el cowboy ya no se sentía completamente solo.